Y tengo en esta cabina de Imagen 97.3 para compartirles siempre temas muy importantes en la cuestión de salud al doctor Julián Rodríguez Vargas. Él es radiooncólogo del Centro Oncológico de Chihuahua. Doctor, es un placer recibirte por segunda ocasión en este espacio ya. Sí, gracias a ustedes también por recibirme acá. Y sí, la segunda ocasión. Oye, la primera vez platicamos sobre los pasos que se estaban dando para una terapia alternativa en la cuestión de los tumores, que es precisamente con radioterapia. Tú lo platicaste, no es invasivo, tiene métodos un poco más, mucho más modernos, más innovadores en la cuestión del tratamiento de los tumores y por lo tanto, una persona con cáncer. Pero ya está una realidad en el Centro Oncológico de Chihuahua, doctor, platícanos. Sí, así es. Bueno, en este momento ya contamos con una nueva técnica, una nueva alternativa, que es la braquiterapia. Esta técnica no es nueva, tiene alrededor de 100 años, más de 100 años que se ha desarrollado en el mundo. Sí. Y bueno, en México es una técnica que ha sido un poquito no olvidada, pero no existe en todos lados, y es excelente, es excelente. Nosotros ahora ya la tenemos puesta en marcha en el Centro Oncológico. ¿Por qué no, perdón, doctor, por qué no existía tanto esta, por el costo, por los aparatos, por qué razón sería? Principalmente porque se requiere de fuentes radiactivas que no es fácil adquirirlas, y segundo porque son técnicas que en esta como tratamiento, sí, requieren de todo una serie de pasos para colocarlas, ¿no? En esta técnica se colocan las fuentes radiactivas dentro del tumor o muy cercano a él, aprovechando cavidades naturales del organismo, o bien a través de agujas que se insertan en el tejido tumoral, y después se cargan con una fuente radiactiva que ofrece una alta dosis de radiación, y con ello menos sesiones, menos aplicaciones, y mayor dosis es igual a mayor daño en el tejido tumoral. Oye, todo esto de una forma controlada, ¿no? Porque por supuesto, escuchamos radiación y te remontas a, daño y todo eso. Es una forma controlada para que impacte positivamente en el cuerpo. Claro, las fuentes radiactivas han existido durante muchos años, pero también el desarrollo y los avances ahora son en el cálculo de la dosis, en los blindajes, en que sea segura tanto para el paciente como para nosotros, para el personal que las colocamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues son técnicas que son altamente precisas y muy seguras para el paciente. Platícame así levemente cómo funciona, doctor. Como si llegara un paciente contigo, ¿y cómo funciona esto para que me atreva, ¿no?, a realizar esta terapia? Claro, primeramente las aplicaciones más comunes que existen para ello es sí o sí se debe de utilizar en los cánceres ginecológicos, ¿no? Se hace cervicuterino, endometrio, y también hay aplicaciones en mama, aplicaciones en próstata o piel, tumores de piel. La secuencia es que, dependiendo del caso, pues los pacientes llegan al centro oncológico y ahí se recibe. Tenemos dentro de las instalaciones un pequeño radioquirófano y ahí los pacientes ingresan. Es un tratamiento ambulatorio. El paciente llega, se ingresa. Claro que se le ponen algunos medicamentos para el dolor y demás, y estos procedimientos se hacen bajo sedación o anestesia, una anestesia a la paciente para que a la hora que coloquemos los instrumentos no tenga molestias. Una vez que se colocan estos instrumentos, estos aplicadores, se hace una planificación tridimensional basada en una tomografía. Ahí nosotros mismos en la misma área tenemos el tomógrafo. Se lleva a la paciente al tomógrafo y se hace un escaneo para verificar el posicionamiento de las fuentes, el posicionamiento de los instrumentos, y después se hace el cálculo de dosis en tiempo real. Nosotros tenemos 2 físicos médicos muy capacitados, muy bien entrenados para este objetivo, y se hace la verificación, se hace una simulación del tratamiento y luego se cargan ya las fuentes. En la actualidad son fuentes que ofrecen una dosis muy alta en un tiempo muy corto, y esto permite que la paciente no tenga que estar internada. Se carga, se hace el tratamiento que durará ya el tratamiento unos cuantos minutos, se retiran las fuentes y la paciente se puede retirar a su casa. Los procedimientos normalmente llevan alrededor de entre 4 a 5 aplicaciones, no se hacen diarios, se hace en un periodo de 1 a 2 semanas, y después la paciente vida y actividad normal. La paciente o el paciente no va a quedar emitiendo radiación, solamente existe esa dosis, esa radiación cuando se colocan las fuentes y por el periodo en el que está fuera del es decir, mi radioterapia consiste en 1 a 2 semanas. Así es.
en casi todos los casos, doctor, en la Sí, mayoría de todos. el tratamiento de radiación con braquiterapia puede utilizarse como un tratamiento único, o bien después de una cirugía, o incluso con algunos agentes de quimioterapia, ¿no? Todo depende del objetivo y del tipo de cáncer, el tipo de neoplasia, y va a variar un poco en ese sentido, ¿no? Pues esto, como siempre decimos, es un traje a la medida, ¿no? Depende de cada persona, depende de la condición, de lo avanzado, de todo. Sí, gracias a la tomografía y a esa planificación virtual, pues todos los tratamientos se hacen en tiempo real y en cada paciente, ¿no? La anatomía cambia, el tipo de tumor cambia, el tamaño de los tumores cambia, y entonces adaptamos esa dosis de radiación a que se conforme al tumor, y con ello decaiga y no dé dosis a los órganos que están alrededor, ¿no? Dosis significativas. ¿En qué etapa del cáncer una persona recomiendas esta braquiterapia, doctor? Las aplicaciones son varias, pueden ser como un tratamiento único, ¿sí? En una etapa inicial, con una intención curativa, claro. Puede ser en un tratamiento después de una cirugía o después de algún tratamiento de radioterapia externa, donde queda algún residual tumoral, y que se coloca esta fuente de radiación para dar un pulso más, y entonces terminar destruyendo ese tumor. O sea, dependiendo de cada caso es la indicación, pero se puede hacer en cualquier momento de la enfermedad. Ahora, como comentaste, doctor, estoy platicando con el doctor Julián Rodríguez del Centro Oncológico de Chihuahua sobre esta terapia que vamos a estar poniendo a disposición de todos los chihuahuenses. Tú me comentaste al principio que no hay mucha sensibilización sobre este método todavía en la sociedad. ¿Es un factor doctor, por el cual estamos hoy en esta entrevista, o es nada más ofrecer un extra en el mismo centro oncológico? Bueno, es el ofrecer un servicio más. Es importante, pero también es importante que la gente conozca lo que tenemos en el estado, porque también el esfuerzo que se ha hecho en adquirir nuevas tecnologías, traerlas a nuestro estado, y que el beneficio sea para los pacientes, no es menor, ¿no? Uh-huh. Tenemos varios centros en el país que se hacen estos procedimientos, pero los pacientes de nuestra región, sí, normalmente tenían que viajar a ciudades como México, Guadalajara o sitios más alejados para hacerse este procedimiento, ¿no? Y como forma parte importante de un tratamiento global, pues tenerlo acá nos va a beneficiar a los pacientes en que no tienen que trasladarse, y sobre todo que con la tecnología moderna, pues van a tener más posibilidades de curación y un impacto en su salud, ¿no? Entonces, esto es no invasivo. Hay que comentarlo. No, ahí yo creo que sí hay que hacer una señalización. No es que este procedimiento versus la radioterapia externa, que es la que comentamos en la sesión pasada. La radioterapia externa se hace a través de aparatos que emiten radiación a cierta distancia. Acá es al revés. Tenemos que llegar al tumor, y esto se hace a través de diferentes métodos. Pueden ser aplicadores, pueden ser agujas, pueden ser instrumentos que se tienen que atravesar ese tumor. Sí. Por lo tanto, estos son mínimamente invasivos, ¿no? Y es diferente. Pero esto es con el objetivo de colocar una fuente radiactiva dentro del tumor, ¿no? Cercano, muy cercano al tumor, para dar una dosis mucho más alta que lo que se hace con radioterapia externa. Eso es muy interesante, ¿eh? Sí. Digo, eso no recuerdo la entrevista pasada que me lo explicaba de esta forma, pero es muy interesante, porque como dices tú, es poco invasivo, pero va, ahora sí que va al punto, doctor. Por supuesto, sí, es dentro del tumor. Lo insertas inmediatamente ahí, y pues de alguna forma tienen certeza que pueda funcionar más a la dosis requerida, por eso ustedes son como especialistas, ¿no? Sí, la verdad es que los tumores no se resisten a la radiación. El tema es que hay células que son más resistentes que otras. Entonces, esta técnica pues da dosis más altas, por lo tanto la posibilidad de destrucción de esa célula tumoral es más alta. ¿Cuál es la efectividad de este método, doctor? La efectividad es muy alta, digo, depende de cada caso, del tipo de tumor, tipo de células y demás, pero es una excelente herramienta. En nuestro país esto está no en desuso, pero se utiliza muy poco, porque las fuentes que necesitamos de radiación tienen una vida media muy limitada, por así llamarlo. Entonces hay que hacer recambio de esas fuentes. Por otro lado, lo más habitual es tener los aparatos y dar un tratamiento externo, ¿no? Pero hay casos donde esto es muy beneficioso para los pacientes y tener la posibilidad de curación. Entonces,
los centros que tenemos estas fuentes, este tipo de tratamiento, pues se van utilizando en diferentes patologías. Te digo, lo más habitual es los tumores ginecológicos, el cáncer de próstata, la piel, y ahí tiene un impacto muy efectivo. Muy efectivo. Muy bueno, claro. Sí, porque es muy directo, ¿no? Muy directo. Por así comentarlo. A diferencia del material radioactivo que se utiliza en los aparatos externos que ya me comentaste ahorita, ¿son similares o son diferentes a este método, doctor? Sí, es absolutamente diferente porque los aparatos, hoy por hoy, los acelerados lineales no tienen una fuente radiactiva en su interior. Lo que tienen es que producen a través de la corriente eléctrica partículas radiactivas, ¿no? Rayos X, pero, perdón, no radiactivas, rayos X. Y las fuentes que utilizamos sí son fuentes radiactivas de diferentes materiales, digo, hay iridio, hay cesio, hay muchos diferentes, ¿no? Y muchas formas. El que nosotros tenemos son fuentes como un alambrito, muy fino, y que para evitar precisamente esa disipación de la radiación, es un robot pequeñito que es un contenedor, y entonces a la hora que se va a administrar el tratamiento se conecta al aplicador y el robot empuja esa fuente hasta la posición o las posiciones necesarias según el cálculo que se requiere, y después se guarda, y eso dura unos cuantos segundos entre que la fuente se guarda y llega a su posición, y entonces por eso es que es mucho más seguro para el paciente y para el personal. Con otro tipo de fuentes que se siguen utilizando y que existen en nuestro país, esos sí se han ido en desuso porque esas fuentes entregan esa dosis de radiación muy lentamente. Entonces una paciente, en vez de tener una aplicación que dure unos cuantos minutos, tiene que estar unos cuantos días internada, inmovilizada, aislada, para recibir ese tratamiento. Inclusive hasta se ha satanizado el método, entonces, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Porque se considera ahora inhumano tener una paciente aislada, acostada, que no puede levantarse, no puede hacer sus necesidades básicas mientras está en ese tratamiento, ¿no? Y en cuanto a la efectividad, pues hay muchos estudios que han demostrado que la radioterapia de alta tasa, que es la que tenemos nosotros, es en algunos de los casos más eficaz, ¿no? Y en tu experiencia también. Sí, absolutamente. En tu experiencia. Claro, porque también, bueno, nosotros, nuestra población, nuestro tipo de paciente, nuestro tipo de casuística, pues puede variar a otros países, y hemos tenido buenos resultados con ello. Doctor, además esto cuenta con toda la regulación de materia de salud por las autoridades federales. No es de que me traje esto y aquí lo tengo. No, esto está completamente regularizado. Está regulado por COFEPRIS, por la Comisión de Seguridad Nuclear. Tenemos las licencias vigentes, el personal entrenado. Nosotros como médicos, todos los radioncólogos que trabajamos ahí estamos certificados por nuestros consejos, y eso pues es un punto que otorga la seguridad a los pacientes, ¿no? De que están tratándose en un sitio, en un centro que cuenta con todas las competencias necesarias, los físicos médicos también, las calibraciones de las fuentes, la planificación, todo está hecho de una manera consciente y totalmente segura para los pacientes. Y es de las áreas en donde necesitas especialistas, como lo comentas, físicos médicos, ¿no? Sí. Por la cuestión de la radiación. Claro, los físicos médicos son personas muy importantes en nuestro equipo, nuestro staff, porque ellos se encargan de precisamente la seguridad radiológica, ¿no? De estar verificando las fuentes, de calcular el decaimiento de las fuentes, de hacer los controles de calidad, de hacer levantamientos de la radiación y de la planificación también, ¿no? Junto con nosotros, los radiooncólogos, hacemos de manera conjunta y verificamos esos tratamientos antes de cargar las fuentes, y de esa manera estamos seguros que estamos dando la dosis correcta en el sitio correcto. Doctor Julián Rodríguez Vargas, radiooncólogo del Centro Oncológico de Chihuahua. Ahora sí recuerdo dónde está el Centro Oncológico, dónde podemos comunicarnos, redes sociales, o así lo buscamos, Centro Oncológico de Chihuahua en redes sociales, ¿no? Así es, bueno, ahora en las redes sociales estamos, ¿no? Está en la calle Hacienda de la Esperanza, está justo a un costado del servicio de urgencias del Hospital Ángeles. No, pues facilísimo. Es sencillo. Y en redes sociales, Centro Oncológico de Chihuahua, ahí podemos hacer... las redes sociales, sí, está el Centro Oncológico de Chihuahua, y la dirección es Hacienda de la Esperanza 6304, en el fraccionamiento Cima Comercial.
El teléfono que tenemos para contacto es el 614-180-3800 y también tenemos línea para Estados Unidos, que es el 1-877-221-7152. Muy bien. Doctor, te agradezco mucho, como siempre, que contándonos sobre estas tecnologías, ¿no? Bueno, tú como dices, ya no tan nueva, ¿no? Pero sí aplicándose en Chihuahua de una forma extraordinaria, muy innovadora, como tú lo estás haciendo. Además, muy bien explicada, tengo que decirlo, porque luego estos tipos de términos se nos reborujan y ya terminamos, oye, pues quién sabe, ¿no? Pero tú lo aterrizaste muy bien el aspecto. Agradezco mucho, doctor, estamos al pendiente. No, por favor, a ustedes, al contrario. Muchas gracias y gracias a todo tu auditorio. Gracias. Continuamos en Noticiero Imagen Chihuahua.